9 de la mañana, 22 minutos, con mucho placer. Estamos recibiendo aquí en Arriba Gente una vez más a Federico Graña, que es director de promoción sociocultural del Mides. Federico, bienvenido, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hace algunos días atrás, creo que fue la semana pasada, recién estaba tratando de hacer memoria con Danilo, Lorena y con parte de la producción, estuvo Juan Fumeiro con nosotros a propósito del Comité de los Derechos del Niño con los datos que se habían conocido a partir de la situación de más de 130 y pico de miles de niños que están bajo la línea de pobreza. Hablando de que, bueno... menores de 18. Exacto, niños, adolescentes son los más castigados por ese tema. Pero dentro de esos datos, en una lectura un tanto más fina de todo lo que se había conseguido con la encuesta, había un dato dolorosísimo, que era que en esa situación era mucho mayor la población afrodescendiente. Entonces, a mí me surgió inmediatamente la pregunta, porque era como, a ver, de cajón, si la realidad en la población de raza negra es tan notoriamente diferente a los de otras razas, digamos, de la raza blanca, es porque obviamente como sociedad somos racistas. Entonces, le digo, está mal hacer una conclusión, establecer una línea directa entre un dato de una encuesta, puede haber múltiples interpretaciones, pero hay una que sí, en este mes, digamos, de la afrodescendencia, en este mes en el que vamos a hablar de este tema, uno tiene, me parece a mí, que de una vez por todas plantearse si aquella golpeada de pecho de que en el Uruguay no somos racistas realmente vale, o deberíamos empezar primero por asumir el problema, porque si no me parece que no lo vamos a resolver nunca. No, Humberto, mejor no podías haber empezado como pararse a tratar el tema. Yo creo que es un tema que nos duele ver. Cuando digo no, y a veces cuando las cosas nos duelen verlas, preferimos no asumirlas. Entonces, eso creo que es lo primero, ¿no? Y además tiene que ver con el relato del que el propio país se hizo sobre sí mismo. Yo siempre... Y últimamente, para tratar de mostrar este tema, que vos lo explicaste muy bien, ¿no? En realidad, uno cuando ve ciertos datos en una encuesta, lo primero que tiene que hacerse es preguntarse por qué, ¿no? Una de las respuestas puede ser esa, la que decís vos. Puede haber otro tipo de respuestas, pero en realidad cuando vos vas buscando otras variables, vas buscando otras formas de interpretación, una de las cosas también es el relato histórico que tiene el propio país de sí mismo. Entonces, yo tratando... no de ridiculizar, pero sí de hacer una caricatura a grandes rasgos, el Uruguay es un país que supuestamente todos somos iguales. Y hubo un momento histórico donde acá era una campiña, ¿no? Los 40 y los 50, donde, ¿no?, que vos escuchás el relato y fue el Uruguay, ¿no?, de la maravilla. Después vienen todas las discusiones económicas, hasta la crisis de Corea, por qué fue o por qué no. Pero hay un acuerdo que en los 40 y 50 fue un Uruguay de cercanías, decían otros, bueno, todas esas discusiones. Pero vos te parás en una figura o buscás un análisis y yo siempre cuento, hubo una muchacha que en los años 40, 50, más o menos también en ese promedio, a los 8 años tuvo que salir, dejar la escuela con 8 años y pasar a ser empleada doméstica con cama. Esa mujer, muchos años después, se transformó en Rosa Luna. Pero el problema es que el caso de Rosa no es el caso de Rosa, es el caso de muchísimas mujeres afro en ese momento histórico, ¿no? Que abandonaban los estudios a edades tempranas y ocupaban este lugar que era el lugar del trabajo doméstico, que yo no tengo que explicarle, en realidad, sobre todo en la población afrodescendiente, que también hay que entenderlo, ¿no? ¿De dónde proviene ese trabajo? ¿No? Porque en el Uruguay, que también ahí empezás a mirar para atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué en ese momento histórico sucedía eso y para todo el mundo era normal, ¿no? Que una chiquilina a los 8 años dejara la escuela para ir a trabajar con cama. No, uno parece, bueno, era la historia de muchas personas pobres, por decirlo de alguna manera, pero no era la historia de muchas personas pobres, ¿no? Estaba centralizada en algunas y en ellas así. Y cuando vos vas yendo para atrás a buscar por qué la repetición de ciertos trabajos o de ciertas tareas, te tenés que lamentablemente retrotraer a que en este país, bueno, porque el otro relato, acá todos bajamos de los barcos, ¿no? Es un país de inmigrantes. Hijos, nietos de inmigrantes, que, bueno, hubo algunos que los trajeron de los barcos, obligados y en cadenas.
que le sacaron sus apellidos, que le sacaron su historia, que pudieron resistir en lo que pudieron con su cultura, ¿no? Tratando de que esos espacios comunicar, ¿no? Porque el candombe no es solo fiesta, el candombe es rebeldía, el candombe es muchas cosas más. Bueno, entonces todos esos procesos que en realidad acá cuando venían a trabajar no era Estados Unidos en los campos de algodón o las cañas de azúcar de Haití y de Cuba o los cafetales colombianos. Acá el trabajo mayoritariamente fue trabajo doméstico, claro, ¿no? el que se hacía. Entonces es de vuelta a repetir esos procesos. Entonces el empezar a preguntarnos de dónde venimos nos ayuda a ver estas cosas, porque después las otras explicaciones son como muy burdas, ¿no? Tienen que ver con estas explicaciones que uno empieza a escuchar, bueno, están así porque quieren, están así porque... Y ahí vos vas atando y lo que tiene que ver si existe un racismo, no un racismo político, ¿no? Digo, hay distintos tipos de racismo. ¿Qué es un racismo político? Yo qué sé, una sociedad que tiene un apartheid, como lo fue Sudáfrica, o todos los procesos de segregación racial que tuvo los Estados Unidos hasta la década de los 60. Tal vez esto que sucede en el Uruguay y que se refleja cuando hablamos en este caso en el mes de la afrodescendencia, a través de las encuestas que está manejando el MIDES y de la vulnerabilidad que ve en los integrantes de la raza negra, nos habla de algo mucho más sordo, que termina siendo a la vez más peligroso, porque no lo asumimos, no lo aceptamos, por lo tanto, lo primero que te dice cualquier médico cuando tenés una enfermedad, que para empezar a curarte, lo primero que tenés que tener es la aceptación de la situación. Y uno es allí donde comienza a mirar una vez más y ve que los integrantes de la raza negra en nuestro país, que forman una población importante, han ganado determinados lugares dentro de la sociedad, pero hay otros que les es muy difícil ganar. Lo vemos, no sé, en el Parlamento, lo vemos en la medicina, y si voy a algo más chico, lo vemos en determinado tipo de centros comerciales muy grandes en la atención al público. Sí, claro, clarísimo. Pero ahí tiene que ver con esto, cuando yo te decía de que no es un racismo político, no es un racismo que genere políticas de segregación o que se fundamente en decir son seres inferiores, que es de donde surge el racismo, abuela, ¿no? Surge en un momento histórico, en la expansión colonial europea, en que, bueno, cuando empiezan a sucederse la conquista de América, la traída o la venida con el conquistador de enfermedades, la baja de la población, eso, bueno, empieza a aparecer esa mano de obra a la que le generan una categoría específica, ¿no? Claro. Son esclavos, y son esclavos por primera vez en la historia de la humanidad, no porque un pueblo sometió al otro, como en la época de Atenas o algo, ¿no? O Roma, que sometió a los galos y por eso eran esclavos, los sometió militarmente. No, porque se hace un ejercicio en el que lo que se dice es que son inferiores, que directamente no tienen alma, ¿no? Ahí también hasta la religión tuvo mucho que ver, porque en ese momento histórico, donde la religión ordenaba la mentalidad de las sociedades, que esos sectores dijeran, bueno, no tienen alma, por lo tanto está permitido generar esto, bueno, eso en la historia de la mentalidad de la humanidad te queda. Y te va quedando. Y vos podrás hacer todas las reformas políticas, ¿no? De decir, bueno, no, son seres humanos, tienen derechos. Pero van quedando esos detritos, que es ese racismo el que vos no lo ves, ¿no? Por decirlo de una manera. Porque no es político, porque sabés racionalmente que está mal y que es incorrecto decir que las personas afrodescendientes no tienen alma o son seres inferiores, que todo eso es una construcción política que se utilizó para traerlos como esclavos. Vos sabés que eso está mal. Pero después esas otras construcciones que quedaron, como lo de la buena presencia, ¿no? ¿Qué es la buena presencia? Vos lo planteás muy bien. Claro. ¿Por qué no está en el público? Yo, por suerte, ahora he tenido... Yo vengo hace como 1 o 2 años contando, acá también lo conté, la experiencia en Rivera, de ir por la calle Sarandí y no ver nadie atendiendo público en los free shop, ninguna persona afro, cuando estamos arriba del 20%. Hoy tengo una noticia buena con respecto a eso. Un empresario en un free shop, en estos días, con esta discusión, me llamó para juntarnos, para ver cómo generar algún proceso vinculado a la selección de personal y cómo trabajar esto, porque se dio cuenta él mismo de que eso es así. Y en realidad uno puede aportar, sobre todo en estos casos que teníamos nosotros de gente que estaba más formada que otra y que estaba en un trabajo que no correspondía. Y estás tocando un tema muy sensible que es el del trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente al no tener buenas posibilidades de trabajo o acceso a trabajos bien remunerados, comienza a generarse ese relegamiento social. Y ese relegamiento social, a mí me parece, y la pregunta es si el Ministerio tiene datos sobre eso, si desde el MIDES se analiza, que
a mayor crecimiento de la sensación o de la inseguridad, hay también, a ver, como una línea directa entre los hechos de inseguridad, delincuencia o lo que fuera y la raza negra, ¿no? Es decir, es como una estigmatización, por decirlo de alguna manera, pero que hacemos naturalmente. A ver, lo digo porque es una terminología que seguramente muchos de quienes me están viendo la utilizamos cometiendo un grave error, pero la utilizamos en nuestra casa de, ojo porque vi un par de negros ahí en la esquina que, ¿no? Sí, pero esa asociación que de vuelta tiene ese componente racial, lo ves en Argentina, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Argentina. Argentina, la presencia de la población afrodescendiente en comparación con Uruguay es mucho menor. Sí. Tiene que ver también con un proceso histórico. Los mandaron a la conquista del desierto y se murieron ahí. Se lo sacaron de arriba. Construyendo patria, por decirlo de una manera, se reunieron. Ese sería un discurso. Entonces, en ese escenario, vos ves y discutís con habitantes de Buenos Aires y te habla, entre comillas, como decís vos, los negros, ¿no? Y no está asociado a una persona afrodescendiente porque tiene una cantidad de melanina distinta que otra, ¿no? En realidad está asociado, de vuelta, a esta cosa de aquellas personas que tienen una pertenencia étnico-racial distinta a la que podemos decir caucásica o europea. Esas personas son, sí o sí, están en situación de inferioridad. Y por lo tanto, ese es el lugar que tienen y además empiezan a tener otras características o atributos, otros prejuicios y estereotipos, asociarlos a este tema. Pero a mí hay una vuelta más que me gusta darle al tema, porque obviamente cuando la sociedad te dice esto, porque esto no es un problema de los afrodescendientes, es un problema de la sociedad toda, porque quienes ponemos estas barreras, aunque sean invisibles, somos otros, ¿no? Todos, en la cotidiana. O algunos que están en lugares de decisión o que estamos en lugares de decisión históricamente, ¿no? Diciéndolo, y también en la cortita. ¿Pero qué va generando? Va generando que las personas a veces no se sientan sujetos de derecho. Porque lo naturalizás. Entonces, las mismas personas afro, vos hablabas hoy de los lugares de referencia. ¿A qué lugares de referencia de las personas afro estamos acostumbrados como sociedad? Lo artístico. Exacto. Y lo deportivo. Lo deportivo. ¿Ah? Entonces, vos ponías otros ejemplos. Bueno, y eso tiene que ver con que no hay una continuidad de trayectorias educativas. Eso tiene que ver, empezás a buscar y bueno... Es importante la brecha educativa también. También, claro, pero tiene que ver con ese horizonte. Si, a ver, vos estás en un núcleo familiar donde el horizonte máximo al que se ha llegado es, por ejemplo, a empezar a mantenerte desde tu trabajo y laburar y llegar, sí, pero no culminaste de media, ni siquiera pensaste en la posibilidad de generar educación terciaria, que te puede pasar que después no la culmines. Pero bueno, todo eso es posible. Hay horizontes que una cantidad de gente tiene. Bueno, hay alguna gente que ni siquiera se plantea esos horizontes. Y eso tiene que ver con los sujetos de derecho. Y yo, otro ejemplo más, y te dejo preguntar. Las becas. Antes de que las becas tuvieran cuota, por ejemplo, pongo solo un ejemplo, hay unas becas que son becas de apoyo económico que da el MEC. En el año 2011-12, estoy hablando de memoria, me voy a equivocar en algún numerito, 1%, 2% de todas esas becas solo las tenían las personas afro. Esa beca se da por lo que el Ministerio de Desarrollo Social llama el índice de carencias críticas, que habla de la realidad socioeconómica. Hoy vos hablabas bien que duplica la pobreza. Entonces, en esas becas es muy loco que tengan el 1%. Luego de que se vota la ley y empezamos con las campañas, sobre todo 2015, 2016, empieza a ascender cuando empieza este tema a discutirse en la sociedad, la cantidad de becas. Claro. Y cuando hacemos las campañas específicas en los departamentos de que se podían anotar, hoy estamos en el 22 y el 23%. ¿Ah? ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué no se anotaban? Y capaz que no se anotaban porque creían que no eran para ellos. Claro. Y si no creían que eran para ellos es porque no creían que eran sujetos de derecho, porque estaban naturalizando la situación en la que estaban. Entonces, nosotros, creo que como sociedad, a veces la tarea de nuestro ministerio es la de visibilizar cosas invisibles. Y generamos más problemas. Cuando yo le digo que cuando generamos más problemas es, sí, generamos un malestar. ¿No? Generás un malestar porque hay una cantidad de gente que empieza a decir no, esto no es así, no, en realidad yo he escuchado cosas como muy cómicas, sobre todo en las redes sociales que son como muy cómicas, desde gente que me dijo que inventé el racismo, ¿no? Lo cual le decís, no señora, es imposible, y que creen que estás haciendo una acción para dividir a la sociedad. No, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es una acción para unir a la sociedad. Has hablado de muchas cosas, diste la anécdota de este empresario de Free Shop, esto que hemos hablado de las becas. ¿Qué otras cosas se están realizando para tener conocimiento también de qué forma
desde el lugar que uno ocupa puede colaborar. Sí, claro. Yo creo que hay varias. Nosotros ahora estamos como, sobre todo este año y el año pasado, venimos trabajando muy bien con el sistema educativo. Hubo una resolución que no está muy conocida, que es la resolución 3066 de la UTU, del Consejo Técnico de Educación Técnico Profesional, que resuelve por primera vez 3 cosas. 1, preguntar cuando se inscriben, poner la variable. 2, empezar a generar, además de las becas que ya están en otras becas, la cuotificación. Empezar el proceso de capacitación de todos sus funcionarios, docentes y de gestión, y generar espacios de acompañamiento para estos gurises. Entonces, venimos trabajando en conjunto en eso. En agosto lo más probable es que comencemos el proceso ya de capacitación, sobre todo en el norte del país, donde hay más población afro. Estamos elaborando una propuesta de plan de acompañamiento dentro de otra estrategia que es muy importante que está llevando ahora el CODICEN, que es el Sistema de Protección de Trayectorias, porque es acompañar a todo el mundo, porque tampoco vos podés tener políticas que empiecen a generar espacios de guetización. Claro. Entonces vos lo que tenés es reconocer e integrar. Exacto. Eso te iba a preguntar. ¿Hay migración de población de raza negra? Sí, también. ¿Sí? Clarísimo. Nosotros tenemos, sin duda, con la corriente migratoria dominicana lo ves, claro, con la cubana, con la venezolana, del punto de vista étnico-racial, no afro, ¿Y cómo se indígena. Están sintiendo con esta situación? Una investigación antes de que creciera más la tendencia de venezolanos y cubanos. En 2015, el Ministerio, desde la dirección, se realiza una investigación sobre cómo eran las nuevas corrientes. Exactamente eran peruanos y dominicanos. Y vos veías 2 cosas muy lindas, algunas lindas y otras, ¿no? El país en realidad, las 2 caras. Una, el reconocimiento a un país de que tenía educación gratuita y que podían acceder a la educación, el reconocimiento a un país que podían acceder a la salud, el reconocimiento de una construcción que no lo hizo solo, yo acá está en el gobierno, soy miembro del Frente Amplio, no solo el Frente Amplio, esa construcción histórica que viene hace un montón de tiempo. Y eso es muy bueno. Pero por otro, empezaba a salir esto, ¿no? Empezaba a salir cómo a veces se los miraba de otra manera, cómo se los colocaba en ciertos espacios, cómo había problemas con sus prácticas culturales, en vez de sentarse a hablar y decirle, mirá, nosotros no estamos acostumbrados que sea el domingo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y estén todos escuchando salsa, no estamos acostumbrados a eso porque somos otro país, ¿no? Entonces, no tenemos una temperatura como la que tiene Dominicana, por ejemplo, en todo el año. Entonces, obviamente, la tendencia a estar encerrado en invierno es distinta. Y en vez de, por ejemplo, que el vecino fuera o le hablara, la denuncia, ¿no? La generación del... Entonces, eso sí, claro que pasa. Entonces, incluso este proceso migratorio, como te digo, cubanos y venezolanos, también, donde la gran participación o el peso de la comunidad afro en esos países es muy fuerte. Y además ves todas estas cosas, ¿no? Como un país... Me acuerdo de una reunión de altas autoridades, yo digo altas autoridades porque jorobo en los organigramas no son tan altas, pero las reuniones se llaman altas autoridades del Mercosur, altas. Y bueno, en Venezuela nos muestran una encuesta de que habían hecho sobre su población. Y quien fue a Caracas sabe que hay un peso importante de personas afro. No se reconocían como afro ni como negras. Claro. Eran mulatos. El 56% de la población... se identificaba con la categoría mulato o moreno. Y eso tiene que ver con todo esto de los conceptos, los pesos, y los afros, los negros entre nosotros. O cuando hablas con población dominicana y quienes son negros, lo voy a decir así, son los haitianos, ¿no? Entonces, es todo muy complejo. Que esto no quiere decir quedarse quieto, es cuáles son las acciones, sabiendo que es complejo y que tenemos que tratar de explicar y explicar y explicar de que no es un privilegio. Acá nosotros no estamos privilegiando a nadie, sobre todo cuando trabajamos en sectores vulnerables, porque como decís vos, son sectores que están en situación de pobreza y nosotros, por ejemplo, ordenamos y elegimos un poquito a trabajar con esta población. Esa pena es ¿Y qué genera al que está al lado? Porque entonces, bueno, tenemos que trabajar eso también, porque si no se van generando discursos en contra de estos procesos. Esta charla ha sido a propósito del mes de la afrodescendencia, la hemos mantenido una vez más con Federico Graña, que es director de promoción sociocultural del MIDES. Pretendía hablar de la población afro en nuestro país y ha terminado siendo una muy buena mirada hacia el interior de nuestra sociedad, en la que me parece todavía tenemos muchas cosas para colaborar, resolver
y asumir. Federico, muchas gracias. No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Cerramos por aquí este encuentro con Federico Graña.